Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo están? Bueno, algunas hermanas que no le veía bastante tiempo, hoy día me gozo viéndolas. Y a los demás tengan muy buen día, que Dios le bendiga y que podamos entre todos desarrollar lo que el Señor nos quiere hablar ahora. El mensaje para esta mañana, queremos sacarlo del libro de Apocalipsis, capítulo 2. Jesús está enseñando, Dios está mandando a su ángel para que se le enseñe las cosas que van a venir pronto. Hay mucha gente y muchas religiones que dicen que no se entiende el Apocalipsis y que el Apocalipsis es un libro cerrado. Pero nada que ver de eso, porque el Apocalipsis nos ayuda a conocer de Jesús y su obra que está haciendo en el santuario celestial. El versículo de introducción estaba en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a ver una pequeña introducción acerca de lo que es el libro de Apocalipsis y cuándo se escribió, ¿no? Para poder desarrollar luego. Más o menos en el año 90 ya gobernaba Domiciano, gobernaba el vasto imperio romano, y al mismo tiempo emprendía una intensa persecución contra los cristianos. Entendamos que los cristianos, la primera iglesia cristiana no solamente fue perseguida por los judíos, también fue perseguida por el ejército romano, por Roma. ¿Sí? Una de las víctimas del emperador fue el último representante del círculo más íntimo ¿de quién? De Jesús. ¿Quién fue ese? Juan, ¿no? Fue el último viejito y él apuntaba a exterminar el cristianismo. Juan era quien ya era un anciano, según la tradición cristiana. Al ser perseguido y puesto en prisión, el apóstol fue lanzado dentro de una caldera de aceite hirviendo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios hace el milagro, y Juan no muere en esa caldera hirviendo. Entonces, pero Dios le preservó la vida y salió ileso. Por esta situación sobrenatural, Domiciano decidió exiliar a Juan en la isla de Patmos. Y entonces ahora empieza Dios ¿a qué? A mostrarle, a revelarle, para que él pueda escribir el libro de Apocalipsis o la revelación que hizo para que llegue hasta nosotros, de las cosas que vienen a suceder pronto, ¿ya? Y el Apocalipsis habla ¿de quién? Habla de Dios hablando acerca de Jesús. Dios hablando acerca de Jesús, de la obra. En los evangelios se habla de las obras que hizo ¿quién? Jesús en la tierra. Ahora en el Apocalipsis vamos a ver la obra que hace Dios, Jesús, después de su ascensión. Y ahora que estamos en el día de ¿quién? De la expiación. ¿Sí? Hermanos queridos, vamos a hablar un poquito entonces que sucederán pronto y siempre Dios, cuando Dios da algo que se va a cumplir, siempre Él trata de esforzar esa afirmación. ¿Sí? Entonces dice, las cosas que van a suceder pronto.
Tiempo está cerca, nos decía en el 1:3. Y aquí, ciertamente yo vengo pronto, en el 3:11 del mismo libro. Entonces siempre nos está enfocando que esto, lo que viene, va a venir pronto. Y va a venir pronto con lo que va a acarrear su venida. Va a acarrear salvación y va a acarrear también juicio, ¿no? Juicio para los que no hayan preparado su carácter hacia la semejanza de nuestro Señor Salvador Jesús. Apreciado hermano, vamos a ver sobre una evaluación así rápida sobre lo que es la iglesia de Éfeso. Y ahora sí que le pido por favor que me abran su Biblia y vamos a leer todo ese mensaje hasta el capítulo 7, hasta el versículo 7. Dice 2 del 1 al 7, vamos a empezar a entrar en materia y dice así: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y lo has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Pero ahora viene algo: pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a desarrollar esto. ¿Ya? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apreciado hermano, vamos a entrar ahora a lo que es la iglesia de Éfeso, que se desarrolló ¿en qué tiempo? Yo sé que ustedes saben. ¿De qué año? ¿A qué año aproximadamente? Del año 31 hasta el año 100. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, las 7 iglesias a la que se hace referencia el capítulo 2 y 3, es toda la iglesia en el transcurso del tiempo de la historia. Vamos a ver cómo Dios siempre, desde la iglesia de Éfeso, siempre Dios ha estado ¿qué? Salvaguardando su iglesia. Siempre ha estado caminando con ella. Siempre ha sido el que protege a su iglesia. Esta iglesia de Éfeso viene desde el año 31 hasta el año 100. Se la considera la iglesia apostólica porque es el periodo donde ¿qué? Se desarrollaron o hicieron sus actividades después de la muerte de Jesús, los apóstoles precisamente. Y vamos a encontrar la fe que estos hombres tuvieron. Apreciado hermano, dice, entonces vemos una evaluación rápida. Dice que la iglesia es una iglesia que trabajó mucho. Es una iglesia que prueba, que es una iglesia que es fiel a Dios, que es pura, pero que también prueba a los creyentes y a los que dicen ser sus pastores. Es una iglesia, o sea, los hermanos son tienen esa capacidad para discernir el error, pero no porque tengan ellos la capacidad, sino porque Dios es una iglesia ferviente. Lo tienen todo en común. Es una iglesia que está orando. Entonces, cuando tiene esas características, es una iglesia pura. Y entonces no dejan que venga cualquiera a introducirle filosofías que mentirosas y satánicas. Uno de los problemas que quiero enfocar de esta iglesia es lo que ahora la podemos traspolar hasta ahora. Esta iglesia tenía que la fidelidad y la pureza hacía que escuchen todo, pero tengan la capacidad para retenerlo lo bueno, y lo que era malo lo rechazaban.
hermano querido, es fiel y pura, pero tiene un problemita. Dejó su primer amor. Y en ese primer amor, la misericordia de Dios estuvo para dar el mensaje: arrepiéntete, recuerde dónde has caído, porque si no, ¿qué? Vendré y te quitaré, ¿qué? Tu candelero. Espero que de ninguno pase eso, que de ninguno quedemos separados de la gracia y de la salvación que Cristo nos ha dado. Apreciado hermano, entonces en esa vamos a ver que la iglesia de Éfeso marca la era de la pureza apostólica. Una iglesia poderosa. Por la oración, la predicación y el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso recibe el bautizo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿En el tiempo de quién? Del Pentecostés. Una iglesia ferviente, que deberíamos pensar en imitar lo ferviente que fue. Debemos pensar, imitar lo ferviente que fue. Los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles tenían una doctrina que era la doctrina ¿de quién? De Jesús. No tenían, hoy lamentablemente vivimos en un tiempo, dos o una o yo no sé cuántas personas agarran y hacen iglesia y empiezan a hacer iglesia de acuerdo a sus propias opiniones y teorías. Entonces vemos iglesias llenas. Vemos iglesias que no hablan la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Jesús. Hermano querido, Satanás es muy astuto, y donde se levante grupos bien fervientes en oración y en el estudio de la palabra del Señor, téngalo por seguro que Satanás hará lo imposible por infiltrarla. Pero depende de cómo nosotros nos relacionemos con Dios para mantener la pureza que esta iglesia tenía al principio. Porque la verdad, la mentira nunca viene como presentándose yo soy mentira. La mentira nunca viene presentándose diciéndose de frente que es mentira. La mentira viene socapada. La mentira viene debajo. Y hay que tener el discernimiento espiritual para poder defender y poder decir esto es mentira. Porque no necesitamos, para equivocarnos y para llevarnos a otro lugar, no se necesita ser tan pecador. Simplemente con desobedecer un mandamiento o desobedecer la doctrina que los apóstoles nos enseñaron, que Jesús nos enseñó, ya nos convertimos en amigos de Satanás y no en amigos de Jesús. Satanás nunca, porque él sabe que si se presenta de frente, el mundo lo rechazaría. Pero si se presenta como un ángel de luz, el mundo quedaría atónico y querría buscarlo. Dice, hablando escribe a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Dice, las 7 símbolo que representa a los mensajeros enviados a su iglesia. Los dirigentes de la iglesia deben estar de manera especialmente bajo la protección de Cristo. Y para que los dirigentes y para que las personas que dirigen y para que usted esté debajo de la protección de Cristo, usted tiene que someterse a la doctrina de Cristo. Porque si usted no acepta la verdadera doctrina de Cristo, usted no se va a someter, usted no va a estar debajo de lo que Cristo quiere hacer. ¿De qué? De la dirección de Cristo. La iglesia apostólica fue privilegiada por el ministerio mismo de Cristo. La iglesia apostólica tuvo ese privilegio de que sus seguidores tuvieron
compartieron, vivieron, aprendieron ¿de quién? De Jesús. Un privilegio que otra iglesia no lo ha tenido. Y recibieron la enseñanza directamente ¿de quién? De Jesús. ¿Ya? En medio de 7 candeleros, la iglesia del tiempo apostólico disfrutaron del cuidado, la atención y el ministerio de Cristo, y esta ha sido también privilegiada, y esta también la privilegiada situación de la iglesia cristiana en su conjunto a través de los periodos sucesivos de la historia. Si bien es cierto, esta iglesia, que es la iglesia apostólica, que es la primera, fue privilegiada por la presencia de Jesús. Pero no quiere decir que en el periodo posterior Dios dejó a la iglesia. No, al contrario. También que, si bien es cierto, no estuvo en una forma presencial, pero estuvo a través de ¿quién? Él personalmente dirigiendo su iglesia. Pero vamos a más allá a entender, ¿y cuál era su iglesia? Porque todo el mundo puede decir, es la iglesia. La mayoría de los cristianos creen que tienen la verdad. La mayoría, usted habla con cualquiera y dice, nosotros tenemos la verdad. Más adelante veremos qué características tendría que tener esa iglesia en la que Cristo se paseaba sobre los candeleros. Porque es una sola iglesia. Es una iglesia a la que Dios, a través del tiempo, cuando Dios creó al hombre, le dijo a Adán, tú vas a ser mi iglesia. Él era el representante de Dios. Entonces los grandes hombres han sido representantes de su iglesia. Abraham, Set, Abraham, Noé. Grandes hombres fieles. Dios siempre ha estado con su ¿qué? Con su iglesia, pero con esos que son fieles ¿a quién? A su doctrina que Él mandó. Seguramente en el tiempo de Noé, habían otras iglesias que también hablarían de Dios, pero que hacían lo contrario a lo que Dios mandaba. En este tiempo también hay muchas iglesias y casi todo el mundo es cristiano. Aquí en América, acá la mayoría de los que somos mayores sabemos que la mayoría son cristianos. Pero Dios aprueba a todas las iglesias. Dios quiere que todas y cada uno lleguemos al conocimiento perfecto de su palabra. Apreciado hermano, es un candelero de oro porque Dios le da una importancia. Tiene un cuidado especial. Y vemos cómo Dios ama a su iglesia, la cuida a su iglesia, está rodeado, está caminando por los candeleros porque tiene un cuidado muy especial. Dice, se declara que estos candeleros representan a las 7 iglesias, los 7 candeleros, y por lo tanto a todas las iglesias, el hecho de que sean de oro parece indicar cuán preciosa es la iglesia a la vista de Dios. Dios ama a su iglesia porque ella es la depositaria de la doctrina que Dios le dio para la salvación de los hombres. Ella tiene los oráculos, dice, santo. En la iglesia pura, que es la que Dios dio, es la que le enseñó para que el ser humano pueda encontrar ¿qué? El conocimiento. La iglesia es la guía, el instrumento para que yo pueda entender, para que las personas puedan comprender. Pero esa iglesia le demanda ciertas cosas que nosotros tenemos que cumplirlas, porque Él no va a tener iglesia por simplemente que la gente se crea que siente ser iglesia de Dios y que no guarda los mandamientos de Dios. Eso es una falsedad. Yo conozco, dice, hay algo muy importante aquí, ¿no? Cuando dice yo conozco tus obras. A través del tiempo, Dios siempre ha conocido su iglesia.
Hermano, Él conoce Él conoce por agrupación, Él conoce por iglesia, pero lo más importante es que conoce tu corazón. Yo conozco tus obras, dice. Y cuando lo dice, yo conozco tus obras, es porque verdaderamente conoce nuestras obras. Él conoce nuestro pensar. A Él no le podemos ocultar nuestro carácter. Él siempre ha conocido. Él conoce el fondo del problema. Yo conozco. Pero como conoce, también conoce el fondo de la solución que cada uno de nosotros necesita y el fondo de la solución que cada iglesia en cada periodo necesitaba. Yo lo llevo para mí. Él conoce el fondo de mi problema y puede solucionar porque también conoce la solución para mi problema. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y has hallado mentirosos. Yo conozco una iglesia que al estar en comunión con Dios, al haber compartido tiempo de aprendizaje de Jesús, había llegado a ser bien fuerte espiritualmente. Había llegado a ser ¿qué? Había llegado a ser una luz en ese tiempo. Nosotros, hermanos queridos, en este tiempo, Él conoce nuestro trabajo, nuestra paciencia, como lo dijo, y que no puede soportar ¿a quién? A los malos. Esa era una característica que tenía que la iglesia de Éfeso. Resulta que Éfeso estaba en la parte occidental y era un puerto marítimo. ¿Ya? Entonces, el comercio que fluía era demasiado grande. ¿Y qué pasaba? En ese lugar de Éfeso eran demasiado apóstatas. La gente era demasiado apóstata. Incluso había el templo ¿se acuerdan ustedes de quién es? De Diana. Entonces vemos nosotros cómo la apostasía pagana era tan alta. Pero en esa apostasía tan grande, estos que primero que inicialmente hubieron algunos cristianos que recibieron el mensaje por Juan el Bautista y que se fueron, pero después vino ¿quién? A fortalecer y a crecer el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que funda oficialmente esa iglesia. Y después vemos que ¿quién? Priscila y Aquiles y Priscila son los que forman y la establecen. Y después viene Apolo. Pero estas personas, estos hermanos, han tenido que batallar duro en ese proceso. Hermanos, en mi país hay lugares, hay zonas de ultrapaganismo. Seguramente en cada país hay. Pero asentar una iglesia y que sea pura y que se mantenga es porque era una iglesia que trabajaba. Una iglesia que no dependía de su fuerza, sino que dependía ¿de quién? De la fuerza de Jesús. Podemos llegar a esos lugares no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno y Él puede hacer en nosotros para poder llegar a las personas. Esa iglesia era eso. Esa iglesia en ese tiempo y en ese lugar se los perseguía a los cristianos. En ese tiempo se los perseguía a los cristianos. Y qué lástima, ¿no? Que no solamente recibían persecución de parte de los romanos, los más perseguidores eran los propios judíos. ¿Sí? Una iglesia que en la adversidad se mantuvo fiel y que probaba. Venían gente que escuchaban la palabra del Señor, gente gente que se dedicaba a la hechicería, gente a la brujería y querían también ellos tener ese poder. Y seguramente también tenían su iglesia y querían predicar. Pero este grupo ferviente, al cual nosotros tenemos que llegar a ser fervientes, probaba lo que ellos decían.
En este momento, hermanos, vuelvo a decir, hay iglesia para todo tamaño, iglesia para todo color, iglesia para todo sabor, iglesia para todo de todo. Y cada una de ellas han hecho una doctrina que no se lastiman entre ellos. Un grupo de estos este grupo se siente ofendido por lo que le dice, entonces yo me hago mi iglesia. Entonces, si me siento ofendido por esto, hago mi iglesia. Y han introducido entonces, son un montón de ¿qué? De doctrina satánica. Y tengamos cuidado, hermano, porque muchos de estos, Satanás es astuto, quiere infiltrar a su iglesia verdadera. Y muchos de estos que andan rondando, que son instrumentos de Satanás, quieren infiltrar ¿a quién? A su iglesia. Muchas veces lo vemos nosotros, personas muy inteligentes, pero cuando empiezan a hablar encontramos que su doctrina es de demonio. Y pueden causar separación y pueden causar daño a la iglesia de Dios. Pero ¿quiénes serían los que sufrirían este problema? Personas que no se dedican al estudio diligente de la palabra de Dios. Porque cuando yo vengo y le digo, y usted me cree todo, y si usted no lee la palabra, usted me va a creer. Pero si no está en un escrito está, o si no voy e investigo por mi propia palabra, por mi propia voluntad a entender, tarde o temprano yo voy a caer. Lamentablemente su iglesia que levantó en 1844 está siendo introducida por muchas personas que tienen una propia o una nueva doctrina o una nueva teología. Esa iglesia adventista inicial que levantó, ahora ya no es la misma de los antiguos. Esa doctrina que tenía al inicio ahora ya no es la misma, porque ha permitido que personas que aparentemente eran buenas, venían con poquito de mentira, y cuando se dieron cuenta, la mentira creció. Hoy hay iglesias adventistas que ya no quieren creer en el espíritu de profecía. ¿Cómo puede ser? Pero ¿cómo puede llegar a eso? Porque fue introducido de poquito en poquito. Pero es por qué. Y pasa algo muy importante, hermano. Los mayores dejan de estudiar y cuánto más los más jóvenes. Si los mayores no están preparándose, no están estudiando diligentemente como estas personas, no notarán los cambios que vayan a haber. El problema fue que cuando murió Moisés, ¿qué dice la Biblia? Cuando murió Josué, y se levantaron, dice, después generaciones que no conocían a Dios. Nuestro tiempo, después de nosotros, los que somos mayores tenemos la responsabilidad de estudiar diligentemente la palabra del Señor para poderla, ¿qué? Enseñar a los más jóvenes. Porque si nosotros, imaginémonos, nuestras generaciones, Satanás lo que quiere es derribar generaciones. Derribar generaciones. Apreciado hermano, Éfeso debía ser alabada por hacer una clara distinción entre la verdad y el error, ya fuera en doctrina o en práctica, y por definirse con firmeza contra el error. Vamos a ir viendo cuál era, pero qué era lo que pasaba con esa iglesia. ¿Cuál fue el problema? Se le acabó el amor, empezaron a enfriarse un poco su amor de esta iglesia ferviente, y entonces Satanás empieza a entrar. Y vamos a ver cómo en ese tiempo, en el tiempo apostólico,
que supuestamente están haciendo la iglesia pura, ya en ese momento habían gente que se introducían para defenestrar lo que los apóstoles decían y lo que la palabra del Señor decía. A esa iglesia empezaron a entrar ¿qué? Doctrinas satánicas, herejías satánicas, ya desde ese tiempo. Las doctrinas que negaban a Jesús, las doctrinas que negaban la humanidad de Jesús. Hoy esas doctrinas no pueden ser esas, pero pueden ser otras muchas más. Hay doctrinas que dentro, espero que se recapacite, porque lamentablemente he visto y he escuchado que hay en algunos momentos, y estoy hablando de la iglesia adventista, se está quitando el valor del Espíritu Santo. Son doctrinas también, que son como las doctrinas nicolaitas, pero los nicolaitas modernos. Y lo lamentable es que se está desarrollando, que le están dando cabida dentro de la iglesia que Dios levantó para el final. Apreciado hermano, probar, dice, en el principio esta iglesia era demasiado diligentemente estudiosa, lo que en nosotros está fallando. A nosotros se nos conocíamos por la iglesia de la Biblia, la iglesia del libro. Al inicio, cuando nace la iglesia adventista, era una iglesia que estudiaba, oraban, eran unánimes, Dios derramaba su espíritu. Pero en el transcurso del tiempo la iglesia se enfrió. Entonces la advertencia es por eso. Dios nos dice, nos advierte. Apreciado, dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Por qué decía? Ella dice, está aquí, dice, no soporta las malos y has probado los que dicen ser apóstoles. Dicen. Y lo más, en ese tiempo, dicen ser apóstoles. Yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque yo puedo curar o qué sé yo. Y hoy está de moda, ya se han cambiado, les cuento, ¿no? Yo sé que ustedes saben, pero ya casi como que no. Decir pastor, yo soy el pastor, tanto como que medio que no convence. Entonces ahora yo me cambio y digo, yo soy el apóstol. Dicen ser apóstoles, pero con sus palabras y su doctrina niegan tales. Ahí ve usted por televisión un montón de apóstoles. Un montón de apóstoles. Apóstoles que solamente lo único que predican es prosperidad. Apóstoles que solo predican estar bien. Apóstoles que solamente quieren el dinero de los creyentes. Esos son los apóstoles. De alguna manera, esos pecados han ido a través del tiempo. Entre las herejías más serias que amenazaron la iglesia a fines del siglo I estaba el docetismo. El cuerpo de Jesús era aparente y su humanidad no era verdadera. Esa doctrina. No, sí, ustedes lo vieron a Jesús y decían ellos, no, sí, Jesús era aparente. La humanidad no, o sea, atentaban contra la humanidad de Cristo. Y si usted se pone a pensar, decir que Dios no era humano, Jesús no era humano. ¿Pero qué tiene que digan que Jesús no era humano? Pues le atacan el fundamento del plan de la salvación. Porque el plan de la salvación dice que Jesús tenía que encarnarse, que nacer, que vivir y padecer como humano. Entonces yo, si fuese verdad eso, yo podía decirle, Jesús, tú no fuiste, ¿cómo me puedes pedir a mí que yo guarde los mandamientos, que yo viva una vida piadosa si tú nunca lo fuiste humano? Entonces fíjense qué tremendo ataque. Y sigue habiendo, de alguna manera disfrazada, pero sigue habiendo esta misma doctrina. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado en una iglesia que sufrió y que trabajó. Y todo lo hizo por amor al nombre de Jesús. ¿Usted es cristiano? Porque usted debe revelar a Cristo en su vida. Usted es cristiano porque dice, yo soy cristiano. Y el que es cristiano revela al que deberíamos
revelar el carácter de Cristo. Porque si no, usted es un iglesiólogo, digamos así. Usted va a la iglesia, usted no es cristiano, porque el cristiano sigue ¿a quién? A Cristo, pero en todas las demandas y las leyes que Dios quiere que usted le siga. Porque usted no puede ser de nombre, porque de nombre está todo el mundo. Y debemos tener esa capacidad, hermano, de poder entender a estas personas, pero también debemos tener la capacidad de entregarnos a Dios todos los días para recibir la ayuda que esta iglesia recibió. Fue prometida que iba a estar con Él todos los días hasta el fin del mundo, y Dios nos lo prometió. Él va a estar ahí si nosotros estamos todos con Él. Recuerda entonces, ahora esta iglesia se llenó de ¿qué? Este periodo de la iglesia hubo muchos ataques y empezaron muchas doctrinas para separar la unidad, para separar la fidelidad. Entonces le dice: hermano, has cometido esto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vamos a empezar entonces. Dice este pasaje que me gustó. En el mensaje de la iglesia de Éfeso se presenta a Cristo como sosteniendo a las 7 estrellas en su mano y caminando en medio de los candeleros de oro. Se presenta como caminando entre ellos para ilustrar, para demostrar, así como su constante vigilancia a su iglesia. Si bien es cierto, a través del tiempo Dios ha estado cuidando a su iglesia, y Satanás ha sido más astuto y más astuto y más astuto, y lo va a seguir siendo para derribar a su iglesia, no para derribar la estructura donde estamos reunidos, para derribar su iglesia, porque usted es su iglesia. Usted es el templo de Dios. Y estamos reunidos aquí ¿para qué? Para entender, para hacer como la palabra del Señor me dice, me previene. Yo tengo que entender la palabra. ¿Cómo soy prevenido? Por la palabra. ¿Quién es la que me enseña? La palabra. Pero es la palabra la que no leemos. Dice en el libro de Salmos, capítulo 121:4, vemos cómo Dios siempre ha estado y siempre lo va a estar. Dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mi Dios está aquí, siempre en control de su iglesia. Si usted se entrega a Dios y quiere hacer su voluntad, Dios estará cuidando a usted. Pero usted necesita tener una relación diaria con Dios. Y al tener una relación diaria con Dios, usted entenderá las verdades de Dios que quiere para usted. Esta figura debe ser rigurosamente estudiada por los pastores, dice. Esto de que Dios está caminando, que está cuidando a su iglesia. Esta figura debe ser rigurosamente estudiada por sus pastores de Israel. Es importante esto, que esta figura debe ser rigurosamente estudiada por sus pastores y finalmente aplicada en su propio caso. O sea, esta figura de estar en control, de estar vigilando, de estar apoyando, de estar ayudando, como lo hace Jesús, es nuestra obligación. No solamente del pastor, es de nuestra obligación. Estar vigilando, cuidando su rebaño, ¿no? Para que no pierdan de vista su gran privilegio de obtener la luz de la fuente de toda luz. Porque si nosotros nos descuidamos del estudio de la palabra de Dios, vamos a perder la luz que nos da ¿quién? El Creador, la fuente de la luz. Y no es que Él se retira, sino que yo me aparto de la luz. Apreciado hermano,
Es importante entender esto, que ser cristiano no es ser cristiano de un día. Ser cristiano es el cristiano de todos los días. Porque aquí en la iglesia nos vemos bonitos. En la iglesia nos vemos bonitos. Pero estudiamos la palabra del Señor, oramos, porque es la única manera de tener la fuerza y la vitalidad para que el Señor nos pueda ayudar. En Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 2:5, si no me equivoco, dice así. Primera de Pedro 1:5 dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados, tú vas a ser guardado, ¿por quién? ¿Por el poder de quién? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Queremos ser guardados, pero no oramos. ¿Y solamente oramos para cuándo? Para cuando estamos con necesidades. Ese es un problema que tenemos. Siempre oramos cuando tenemos necesidades. Y yo lo digo porque a mí me da pena, tengo mi familia, muchos de mi familia, cuando pasa algo todos están orando. No sé si será mi única familia. Así solamente se porta mi familia, no sé. Están orando todos. Pasan 2 meses, 3 meses. Vamos a orar. Y ya no están en el fervor. Y aquí dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír. Y el oír por el estudio de la palabra de Dios. Para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Y la fe te prepara, ¿para qué? Para alcanzar ¿qué? La salvación. Apreciado hermano, y Judas 24, el libro más pequeño de la Biblia. Judas capítulo 1, no tiene capítulo, solamente 24 dice: y aquel que es poderoso, ¿para qué? Guardarlos sin caída. Dios está cuidando a su iglesia hoy, sí o no. Sí, cuidó antes, sí, y la va a volver, y la seguirá cuidando. Y la seguirá cuidando y presentarla sin mancha delante de la gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Él cuidó su iglesia en el pasado, la está cuidando y la va a cuidar. ¿Pero a quién? ¿Quién es su iglesia? Estamos hablando, ¿y quién es su iglesia? ¿A todo? ¿Todo es su iglesia? Porque todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, Señor. Dice, y esto me gusta, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria con alegría. Dios está cuidando de su iglesia. Dios está caminando. Dios caminó por los 7 periodos de la iglesia. Y hasta ahora, hasta la iglesia de hoy, que estamos en el periodo de la iglesia ¿de quién? De la Odisea. Hay gente que es fiel en todos los periodos, sí, y Dios cuida. Su mensaje tiene que llegar hasta el fin. Por eso es que Él cuida. Ahora que nosotros seamos esos vasos, esos recipientes que recibimos esa luz para ser fiel. Esa es nuestra preocupación. Debería ser nuestra preocupación. Pero ¿cuál iglesia? Juan 14, 21. Ayúdenme por favor. Vamos. Juan 14, 21. ¿Qué dice? ¿Cuál Biblia? ¿Cuál iglesia? ¿Qué dice? Y el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿El que quién dice?
El que guarda, el que me ama guarda, el que me ama guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Esa es la iglesia de Dios. Ese es el que guarda, ese es el verdadero iglesia de Dios. Isaías 58:20, ¿qué dice? A la ley. Entonces la iglesia pura, a la que Dios siempre ha guardado, es esa iglesia que está siempre haciendo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos. Hermano querido, Dios siempre ha estado con su iglesia y Él lo prometió. Mateo 28:20, Jesús mismo lo dijo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿qué dice? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, tenemos una seguridad que Dios, que caminó en los 7 periodos, está caminando ahora con su hijo que guardan sus mandamientos. Apreciado hermano, y Dios no le ha dejado a los seres humanos que controlen su iglesia. Dios personalmente controla. Él es el que está llevando. Si Dios lo haya dejado que los hombres hayan hecho su iglesia, hayan creado su doctrina, no hubiera la verdad hoy como nosotros la tenemos. Porque ciertas iglesias, porque ciertas religiones han hecho su propia doctrina. Hay ciertas iglesias que se creen que son representantes de Dios en la tierra. Si los candeleros hubieran sido dejados al cuidado humano, con cuánta frecuencia vacilaría la luz y se apagaría. Dios no entregó su iglesia en mano de hombre. El que entregó su vida por los pecadores es el que guarda, el guardián de su casa. Él es el guardián fiel de los atrios del templo del Señor. Tenemos nuestra confianza. Debemos poner nuestra confianza en el que está guardando a Israel, el que vino y el que se entregó por amor, el que murió. Él no ha dejado a su iglesia, Él la sigue cuidando a través del tiempo. Y no la va a dejar para que hombre alguno, para que ellos hagan su propia doctrina. Pero sí nos ha dejado a nosotros con fe para poder entender los principios de la verdadera religión que Dios quiere que nosotros profesemos. La verdadera iglesia es la iglesia que guarda los mandamientos en este tiempo. No 9, no 8, ni 7. Sino todos. La primera experiencia de la iglesia de Éfeso la indujo a buenas obras. Miren qué bonito. Esa iglesia era poderosa. Sus apóstoles, después del Pentecostés, hacían milagros. A Pablo le traían, porque hasta su sudario, hacían milagros. Una iglesia que estaba llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, hermano querido, y esa vivencia y esa fidelidad la indujo a hacer buenas obras. Esa cercanía con Dios, esa cercanía a Jesús, esa cercanía de santidad, lo indujo. El paso posterior lo indujo ¿a qué? A hacer buenas obras. Dios se deleita en el hecho que su iglesia, la luz del cielo, al reflejar el Espíritu de Cristo en su ternura y compasión. Dios se alegra que su iglesia pueda reflejar la luz del cielo. Pero una iglesia esa era una iglesia compasiva y humilde, esa iglesia apostólica en su inicio. En Hechos de los Apóstoles 229 dice, hablando de esta iglesia, fue abrigado un espíritu humilde y susceptible. ¿Cómo fueron estos? Humildes y susceptibles a la enseñanza, como estos hombres adquirieron la experiencia en su humildad,
humildemente y susceptibles, estudiosos, fue como estos hombres adquirieron la experiencia que los habilitó para ser obreros en el campo de la mies. No fue con el conocimiento, sino con la humildad, que ellos se abrieron su corazón y Dios pudo desarrollar, pudo entregar todo. Jesús pudo entregar todo lo que posteriormente fueron los fundadores de la iglesia cristiana. Jesús el fundador y los demás los que colaboraron en la iglesia cristiana. Pero eran gente humilde, receptible. No eran, porque si Dios había querido empezar a hacer su iglesia con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes, pero esa iglesia no los escogió Él, los saltó, porque eran personas que no tenían las características de un espíritu humilde y susceptible. Hermano querido, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con este periodo? Ellos descuidaron, ahora viene después, ellos descuidaron la compasión y la ternura de Cristo, el amor al yo echó por tierra la magnífica obra que les caracterizaba. La complacencia, o tal vez porque llegaron, a veces nos pasa a nosotros y seguramente le pasa a algunos de ustedes, a mí me pasa, a veces cuando yo sé un tema, lo voy a poner un ejemplo yo, ya no lo quiero estudiar, ya lo sé. Y tal vez les pasó lo mismo. Nosotros estamos vivimos en este momento cuando vemos el milagro que estamos haciendo, vemos cómo se está manifestando el poder en nosotros, entonces ya yo no me preparo. Y fue eso, que descuidaron cultivar la compasión y la ternura de Cristo. El amor al yo echó por tierra la magnífica obra que se caracterizaba a los cristianos de Éfeso. Tengamos cuidado, hermano. Mi experiencia, cuando yo vuelvo a la iglesia, tomo las cosas más en serio, yo sé que ustedes han tenido también esa experiencia, su primer amor. Todo lo quieren hacer, todo lo quieren hacer. ¿O no es así? Si no han tenido esa experiencia del primer amor, pídanle a Dios. Es una experiencia tan buena cuando nos acercamos a Dios y entregamos nuestro corazón. Los de Éfeso tenían esa cosa. Entregaron, pero a través del tiempo empezaron a relajarse espiritualmente. Y cuando eso pasó, empezó a trabajar ¿quién? Satanás. Empezó a trabajar Satanás. Uno de los problemas es que el pecado a los cristianos, nunca el cristiano se aparta. Hoy pecó y ya se aparta. No. El pecado va socavando hasta que llega hasta un momento en que ya no tiene retorno. Y eso lo encontramos con David. Y eso lo encontramos con muchos lugares. El pecado, o Salomón, por haber dicho también. No fue que el pecado se presentó, sino que fue socavando. Y eso pasó. Muchos de aquellos que sufrieron persecución, ahora estaban a punto de cambiarse de bando. Porque escucharon doctrina y teoría satánica. Muy atractivas, por supuesto. Para que yo cambie, ha tenido que atraerme algo bueno. Obviamente que lo satánico no tiene nada bueno, pero a veces a los oídos es dulce. Hermano, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué no venís a adorar con nosotros, hermano? Allá es muy difícil. Allá es muy seria la cosa. Allá muchos te golpean. Allá son muy duros contigo. Me empiezan a socavar palabras que parecieran buenas. Y entonces voy dando cabida ¿a quién? Al enemigo. Allá hay un extremismo intenso. No es necesario hacer esto. Entonces, como que esas palabras empiezan a socavar nuestra fe.
Y cuando nos damos cuenta nos hemos apartado. Estos que aceptaron estas doctrinas nicolaitas, muchos de ellos habían sufrido persecución. O sea, y si yo le digo que han sufrido persecución, era porque una vez fueron fieles. Usted no va a recibir, hermano, no hoy que nosotros tanto hablamos de la persecución que va a haber. No nos creamos que vamos a estar en la persecución con la fe que tenemos ahora. Imposible. Porque en el primer aletazo nosotros estamos afuera. Para que nosotros estemos seamos perseguidos, porque hay que ser bienaventurados para ser perseguidos, tenemos que tener una fe fuerte. Y estos habían tenido una fe fuerte. Pero fíjense cómo cayeron, porque el pecado empezó ¿a qué? Aquí dice, descuidaron cultivar la compasión. Cualquier pecado, hermano querido, cualquier pecado que te está separando de Dios y lo estás haciendo continuo, te está socavando tu fe. Dios no acepta, hermano, ser cristiano a media. Dios no acepta ser cristiano a media. Dios lo quiere a todo, completo de corazón. Cuando el secreto del crecimiento espiritual es el cumplimiento de la ley. ¿Usted quiere ser fiel a Dios? Pídale a Dios que le dé fuerza para que usted pueda cumplir la ley. El crecimiento espiritual está en el cumplimiento de la ley. Pero hay doctrinas que dicen ahora que cuando Cristo vino se acabó la ley. Entonces son doctrinas. Ahora lo que las personas dicen que los nicolaitas, ¿cuáles son los nicolaitas modernos? ¿Saben quién? Los que están pervirtiendo las costumbres que Dios dio. Los que están pervirtiendo las doctrinas que Dios dio. Entonces ahora hay muchos nicolaitas modernos. Y dice, y tengo contra ti que tú lo aborreces como yo lo aborrezco. El pecado nicolaita era que hacían muchas cosas, comían cosas, eran muy adúlteros y eran polígamos, por así decirlo, ¿no? No vamos a entrar al momento porque no nos alcanza el tiempo. Pero mire, hermano querido, en este momento dice, en este sentido los nicolaitas serían sinónimos de personas que pervierten las costumbres morales y religiosas. Entonces, fíjense, hermano querido, que nosotros podemos estar siendo incluso un nicolaita cuando estamos rechazando parte de ¿qué? De la doctrina de Dios, porque nos está chocando a nosotros. Porque en vez que hagamos una transformación de carácter, queremos que la doctrina cambie. Entonces yo me voy, porque eso no me duele mucho. Entonces yo voy a buscar mi propia doctrina. Y ser un nicolaita, herejía, es estar pervirtiendo las cosas, las costumbres, las normas que Dios nos dio. No, eso era para antes, ahora no. No que ese tiempo era muy, está de moda la palabra patriarcal. Ese tiempo es que la iglesia era patriarcal. Ahora la palabra esa patriarcal ustedes la van a escuchar como hasta en su sopa. ¿Sí? Porque están cambiando. Estas doctrinas satánicas, hoy las doctrinas satánicas modernas están cambiando hasta lo que usted está pensando. Está cambiando todos los conceptos de vida. Toda la humanidad, vamos a hablar así, pues, el lenguaje inclusivo. Que todo lo de hombre, la O y la A hay que cambiarla por E. Porque hay que incluir. Porque las mujeres, porque los binarios, los homosexuales, yo no sé cuánto, porque cada día aparecen más géneros, se sienten ofendidos. Son doctrinas que son antes de la llegada. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Que hay iglesias que
que no están condenando estos pecados. Eso es lo más difícil. Que el mundo te pierda, al fin y al cabo es el mundo. Pero que la iglesia no condene, eso no está bien. Eso están pervirtiendo la norma de Dios. Ahora está de moda ocupar el color del pelo amarillo. ¿Qué color? Verde, rosado. Porque se identifican, dice. Es una identificación. Nadie le puede decir nada. Y uno empieza a decir y ve, ¿qué cosa que está pasando en este mundo? Ahora uno de 52 años quiere ser una niña y todos quieren ser niñas de 6 años. Imagínense, no importa lo que yo vea, es lo que yo sienta. No importa la biología. No, yo nací hombre. No, pero no importa lo que yo soy, sino lo que yo pienso de mí. Entonces está destruyendo la sociedad. Eso es el mundo. Pero nosotros no debemos ser implacables en ¿qué? En rechazar estas cosas. No podemos quedar callados. Porque si nos quedamos callados, vamos a encontrar a un que habla así con el lenguaje inclusivo sentado. Y está bien que venga. Y Dios está para que venga. Pero que venga para arrepentirse. Porque Dios no acepta el pecado. ¿No? Está bien que vengan todos. Que vengan todos con corazón abierto para recibir el perdón. Hermanos, quiero terminar diciendo que Él conoce que volvamos a nuestro primer amor. Dejar el primer amor nos puede llevar ¿a qué? A enfriarnos espiritualmente. Y al enfriarnos espiritualmente vamos a empezar a introducir doctrinas que no son bíblicas. Yo conocí a alguien que cuando era joven era fiel. Yo conocí a alguien bien fiel. Usted decía, esa se va a ir al cielo. O decía, ese se va a ir al cielo. Trabajaba, hacía todo. Pasaron los años y empieza incluso a probar doctrinas que son satánicas. ¿Cómo puede cambiar? Porque descuidó el primer amor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos cambiar? Porque descuidamos el primer amor y porque Cristo no es nuestra primera intención, porque Cristo deja de ser mi guía, porque Cristo deja de ser el punto al que yo debo alcanzar. Entonces yo dejo y busco los placeres o las cosas de este mundo. Entonces recordemos, en primer lugar, hermano, que Dios dio un mensaje de misericordia. Arrepiéntete. Hagámoslo antes que se acabe el tiempo de gracia. Estamos como adventistas, creemos que estamos en el tiempo del juicio. Y no sabemos cuándo nuestro nombre va a pasar. Y no es que esperemos que se cierre el tiempo de gracia para todos. Saliendo de aquí nos puede pasar algo y se acabó el tiempo de gracia personal de cada uno que tiene. Que Satanás, reconozcamos que Satanás infiltra a su iglesia y quiere infiltrar. Él odia a la iglesia donde se da la verdad. Que solamente la iglesia va a estar protegida si estudia fervientemente. No hay otra oportunidad. Si estudia fervientemente, está protegido. Su iglesia debe estudiar diligentemente. Hermano, Dios, aún en este periodo, nos da la oportunidad de ser salvos. Queremos ser salvos. Aunque el mundo se está destruyendo, en Apocalipsis un mensaje bien fuerte, porque relata la condición de la iglesia en su último periodo de la historia, Apocalipsis 3:18. Aquí le está mostrando los pecados que la iglesia en conjunto está pasando. Porque así como lo de Éfeso, aquellas personas que se confiaron y dejaron que el amor bajara, muchos de nosotros están diciendo, yo te aconsejo que de mí ¿qué? Porque creemos que estamos en la iglesia verdadera, pero no hacemos las obras de la iglesia verdadera. Sabemos la doctrina
sabemos el mensaje final de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? No hemos dormido. Pero Dios nos está diciendo, como le dijo a Éfeso, arrepiéntete y fíjate de dónde has caído y vuelve. Nos está diciendo en Apocalipsis 3:18 a la última iglesia, a la de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, en el periodo en que estamos. Dios conoce la situación, Él sabía cómo se iba a desarrollar esta iglesia y le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Por qué? Porque esta iglesia dice: yo soy ¿qué? Rico. O sea, yo sé todo, yo lo sé y estoy enriquecido. Y cuando usted está rico y está enriquecido, ¿tiene necesidad? No tiene necesidad. Pero entonces viene el mensaje: no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego. Porque estamos, como sabemos todo, no necesitamos y creemos que somos, que ya estamos salvos. Hermano querido, pero Jesús nos dice que compremos oro. ¿Por qué? ¿Qué es el oro? La fe. ¿Ya? Porque nos compre oro, la fe y el amor sin contaminación, ese oro puro, esa fe sin contaminación. Y después nos dice que ¿qué? Compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas. ¿Qué significa la vestidura blanca? Esa pureza. Y solamente esa vestidura te la puede dar Cristo. Esa pureza, esa justicia, el único que te puede dar es Cristo. Pero te la va a dar si tú le demandas a Él y le pides a Él. Y dice: para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. El discernimiento espiritual en este tiempo es tan necesario, hermano. El discernimiento espiritual es tan necesario para poder identificar entre el horror y la verdad. Si usted no tiene el discernimiento espiritual, puede caer como cayeron algunos en el tiempo de la iglesia de Éfeso. Si no, hermanos queridos, acompáñenme a terminar mi último pasaje de la Biblia, que se encuentra en el libro de Apocalipsis 21, 5 al 6 y el 7. Y dice así: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que ha dicho se va a cumplir. Lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y me dijo: hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré de la fuente de la agua de vida gratuitamente. La obra de Jesús en el santuario. La salvación a través de ¿quién? De Cristo. Si usted está cansado, si usted ha peleado, usted, como muchas veces yo, quería ser fiel, no quería pecar, yo quería guardar los mandamientos, y estaba cometiendo el error que cometieron los israelitas cuando dijeron: nosotros lo vamos a cumplir. Yo quería ser, un día no pecado, creo que al otro día ya había rompido mi pacto. ¿Por qué? Porque la única fuente que me da la vida eterna y el poder para vencer es Cristo Jesús. El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere, el que se arrepentiere, el que volviese a su primer amor, el que volviese a hacer las cosas que hizo al principio cuando estaba enamorado de Dios. Yo seré su Dios para siempre y Él será mi hijo para siempre. Ese es un deseo que tiene la palabra del Señor y que se lo llevo a ustedes en este día. Es mi oración. Amén. Vamos a hincarnos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo es tu nombre en la tierra y en el universo. Oh Señor, gracias te damos
porque permites todavía el tiempo para que nosotros podamos llegar a ti y pedirte perdón por nuestros pecados. Te pedimos que ese fuego del Espíritu Santo no se apague en nosotros y que pueda ser cada día incrementado. Que nuestra fe crezca como la aurora, Padre. Necesitamos la fuerza para que nosotros podamos ser diligentes, dando la fuerza para buscarte en la mañana, buscarte en el mediodía, buscarte en la noche, dando esa fuerza. Nosotros humanamente no podemos, pero si tú nos ayudas vamos a ser fieles, Padre. Entregamos nuestra vida, nuestra disposición, abrimos nuestro corazón para que tú trabajes en él. En este momento, Padre, tu iglesia necesita muchas cosas. Y lo primero es el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Padre. Una vez que nos perdones, puedas trabajar en el corazón de cada uno para hacerte fiel. Oramos por las necesidades físicas, de salud de esta iglesia. Ayúdala a mi suegra que está pasando un momento difícil. Ayúdala, Señor. Como a todos los hermanos que tienen una necesidad en la faz de la tierra, en tu iglesia, Padre. Dale la inteligencia para poder discernir entre lo falso y lo profano. Oh Señor, y bendice a cada uno de todos los hermanos que guardan y honran tu día santo. Oh, gracias, Jesús, y también te pedimos que tú puedas ayudarnos y que puedas bendecir el alimento que vamos a comer. Es mi deseo en oración. Amén.